cámaras, les agradezco. Aquellas personas que pueden hacerlo de la manera más comedida, por favor, háganlo en este momento, ¿sí? A Sabina, Gisela, Gabriela, Diana, Jorge, Evelyn y Fausto, que les observo. Gracias, gracias. Es feo dar clase, Cristian, Jorge, dar clase así al aire, ¿no? Ya por lo menos ahí ya me siento no tan solo, ¿sí? Entonces, gracias. Y así para lo venidero, igual gracias a Rosa, a todos quienes han encendido sus cámaras. Muchas gracias por haberlo hecho. Y al resto de compañeros, por favor, les invito a que lo hagan, ¿sí? A ver, voy a empezar la grabación y ahí les voy indicando cada uno de los detalles que son de suma importancia para el día de hoy. Estamos conectados, espero que más de 30, vamos a ver. Ah, no, 41, muy bien. Está bueno ese número. Eso dice mucho de ustedes. A ver, vamos acá. Iniciamos grabación. Listo, estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a la jornada del día de hoy, lunes 22 de noviembre del año 2021, proyecto formativo Filosofía del Derecho. A ver, el día de hoy, antes de empezar con la tutoría, quiero darles algunas indicaciones que por favor pongan atención. La semana anterior tomó contacto conmigo algunos estudiantes. Entiendo, no sé si será de este curso, pero de segundo nivel. Pero en todo caso, la explicación es una sola, ¿sí? Me habían dicho, profe, por favor, ayúdenos habilitando la evaluación. Digo, ¿de qué evaluación me hablan? O sea, a ver, si es que ustedes no encuentran evaluación en el aula virtual, significa que por obvias razones no tienen evaluación, ¿sí? Está por demás indicarles, pero les digo una vez más, ¿sí? De hecho, mucho ojo con este dato. El próximo día lunes 29 vamos a trabajar con foro, ¿sí? El próximo día lunes 29 trabajamos con foro. Si Dios lo permite, en 2 semanas, el lunes 6 de diciembre, día de Quito, día de nuestra capital, ese día tenemos videoconferencia. Es importante que la mayoría de ustedes se conecte y de paso aprovecho la oportunidad para felicitarles a ustedes que están aquí presentes. El 6 de diciembre yo voy a estar pendiente con esa fecha, pero por A o B motivo, si es que me olvido, con toda confianza me hacen acuerdo. El lunes 6 de diciembre tenemos una videoconferencia con el link que está establecido en el aula virtual y ese día yo les doy las fechas, los temas y todo lo que tenemos que prepararnos para las evaluaciones que se llevarán a cabo, ¿sí? Entonces, el próximo, en 2 semanas, el próximo 6 de diciembre, me hacen acuerdo de ese dato, ¿sí? Por favor. ¿Ya? Un segundo nada más, un segundo. Ya, listo. Continuamos, ¿ya? No se olviden que esta tutoría está siendo grabada, ¿sí? Y en el transcurso de los días venideros la subiré, la treparé al aula virtual para que aquellas que no han podido conectarse, entiendo que por situaciones laborales no pueden conectarse, pero sí, a ver, conecto a la tutoría, ya, por situaciones laborales es factible, es pasable, pero revisemos las clases grabadas, entonces, ¿de qué hablamos? No hay ningún problema si no pueden conectarse, pero revisen las clases grabadas, pues, ya, lleguemos a ese consenso. Ahora, algo más y con esto concluyo. Ya les dije lo de las evaluaciones, de las clases grabadas. Bueno, si en el transcurso de esta clase y para las venideras hay problemas de audio, con toda confianza me lo hacen saber en el chat que está habilitado. Con esos antecedentes, arrancamos la tutoría del día de hoy en los siguientes términos. Como les había manifestado,
A mí me agradaría mucho escucharles, bueno, por lo menos les veo, ya como les digo, eso es importante para el docente, como decirles, a ver, no estoy hablando a las cuatro paredes, por lo menos tengo encendido las cámaras de 9, de 10, de 15 personas. Eso es, créanme, gratificante como profesor, porque que todos me tengan la cámara apagada es como que, uy, me siento loco, solo, hablando al aire. Entonces, como les digo, en el transcurso de la tutoría, si es que el audio no es bueno, me lo dicen en el chat que está habilitado. Quisiera escucharles a todos, pero por situaciones de tiempo eso no es factible. Incluso enseguida termino la tutoría con ustedes y tengo tutoría con el grupo 2. ¿Ya? Entonces, y vine de clases con el grupo 3 y ahora con ustedes con el grupo 1, ¿sí? Si en el transcurso de la clase, de la explicación, de la tutoría, como lo quieran llamar, alguno de ustedes quiere aportar con algo, con toda confianza, me lo hace saber en el chat que está habilitado, ¿sí? Listo, dicho eso, empezamos la clase del día de hoy. Uy, algo pasó acá. Listo. A ver, sano consejo. Sigamos leyendo, sigamos familiarizándonos con la materia. No dejemos para el último, no dejemos para el último. Las evaluaciones, como les digo, el 6 de diciembre les indico los temas, las especificaciones y hasta cuándo va a estar habilitado y desde qué día. Por eso es importante que el 6 de diciembre nos conectemos. Pero las evaluaciones versan sobre el módulo, sobre lo que hemos discutido en las videoconferencias y sobre sus deberes. No hay nada extra, no hay ninguna pregunta sorpresa o cosa por el estilo. Para nada. Conmigo las cosas directo, ¿sí? Nos ubicamos, ¿qué hemos visto? Entre tutorías y entre foros. Los siguientes temas: la filosofía del derecho, epistemología jurídica, sociología jurídica y teorías de la justicia. El día de hoy nos ubicamos, entiendo que todos ya tienen descargado el módulo de manera física o digital. Nos ubicamos en la página 11 en el tema 5.3, la justicia en Marx. El día de hoy vamos a hablar acerca de Marx. Ya les indico, no es que yo sea hincha de Marx ni cosa por el estilo, de hecho no me identifico con las ideas de este filósofo, pero es necesario que se lo estudie por todo alumno de derecho, filosofía, política, sociología, ¿ya? Si muchos de ustedes comparten el criterio marxista-leninista, estamos en un país libre y democrático. Yo en lo personal no lo hago, ¿ya? Pero de eso se trata, del estudio y el análisis. A ver, me voy a empapar qué criterio tenía él y para decir, ah, no, tenía razón, me identifico con él. O para decir, a ver, no, este hombre en su debido momento ha estado hablando disparates. Por este motivo y por este motivo estoy en contra de lo que él dice. Ya lo vamos a ver en unos minutos. A ver, el tema general es teorías sobre la justicia. Cuando ustedes escuchen teorías sobre la justicia, no es otra cosa que las ideas, los criterios, los pensamientos, los puntos de vista que realizan un sinnúmero de filósofos, juristas, abogados, estudiosos del derecho acerca de la justicia. En el módulo ustedes pueden darse cuenta que vamos a analizar el estudio y el criterio de 4 autores: Aristóteles, Tomás de Aquino, Marx el día de hoy, y el próximo lunes ustedes participarán en un foro con Hans Kelsen. 4 autores. No significa que única y exclusivamente los 4 autores han aportado con las teorías para la justicia. Nada que ver. De hecho, hay un sinnúmero de autores, pero por situaciones de tiempo y por situaciones de planificación del sílabus, hemos elegido a estos 4 autores que han influenciado notablemente incluso en el criterio y en el pensamiento de otros autores. Ahora, ustedes encontrarán teorías de la justicia partiendo del criterio de John Rawls, de Manuel Atienza, de Luigi Ferrajoli, de, hoy se me va este mexicano, Miguel Carbonell, ¿ya? Que son mucho más contemporáneos. Ellos también van a dar su punto de vista acerca de la teoría de la justicia. Entonces, no pensemos que únicamente los autores que les dejo anotado acá son quienes han aportado. Todo lo contrario, existe un sinnúmero. Pero para que nos ubiquemos de mejor manera, lo hemos resumido en estos 4 autores. El día de hoy hablamos acerca de Marx.
5.3, la justicia en Marx, como antecedente. Esto es lo que quería manifestarles. Al tratar esta clase acerca del marxismo, acerca de la idea que tiene Karl Marx acerca de la justicia, no significa que el profesor acá viene a convencerles acerca de las ideas marxistas-leninistas, para nada. No me identifico políticamente hablando con esas ideas, pero como les digo, es necesario, incluso partiendo del marxismo, es necesario que nosotros estudiemos, analicemos a Marx. ¿Para qué? Para, partiendo de sus ideas, partiendo de sus pensamientos, decir, a ver, con el autor estoy de acuerdo en esto y de la misma manera estoy totalmente en contra por esta situación y por esta situación. Entonces eso tengámoslo bastante claro. De hecho, voy a explicarles textualmente, voy a leer lo que dice acá y partiendo de esos postulados teóricos, después de eso les doy una explicación mucho más práctica. 5.3, la justicia en Marx. Lo que les había manifestado. El objetivo principal de este tema no es el de identificarnos con las ideas marxistas, para nada. De hecho, yo pienso que este tipo de ideas tuvo su auge, tampoco lo vamos a desmerecer, hace muchas décadas atrás. Cuando nosotros escuchemos las ideas marxistas, leninistas, debemos tomar en consideración que sí, tuvo su auge desde el punto de vista económico, político y social, ¿en dónde? Les voy a dejar acá anotado, en la ex-URSS. En la ex-URSS. ¿Qué era la URSS? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué digo era? Porque hoy en día ya no existe. La URSS, como les digo, desde el punto de vista económico, político y social, estaba identificado con esas ideologías marxistas-leninistas. Se disolvió. Es facilito la fecha, en la fecha de Navidad. Se disolvió la URSS el 25 de diciembre del año 1991. Hasta el 25 de diciembre del 91 existió la URSS. De ahí para lo venidero, las repúblicas que conformaban la URSS se dividieron, ¿sí? La URSS estaba conformada por 15 repúblicas. Ya les voy a decir principalmente cuáles son los territorios actuales de la ex-URSS. Entonces, en aquella época, décadas atrás, ¿no? Cuando estaba en auge la URSS, una de las potencias mundiales desde el punto de vista económico, político y social. Ellos, las ex repúblicas socialistas soviéticas, se identificaban con las ideas de Marx, de Lenin, de Trotsky, de Engels, ¿sí? De muchos personajes rusos, ¿sí? Que influenciaron notablemente. Ahora, para que ustedes se ubiquen, la antigua URSS estaba conformada por las siguientes repúblicas, que hoy en día existen, pero ya de manera autónoma. Principalmente Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Al decirles de estas tres repúblicas, estamos englobando el 85-90% de la ex-URSS. Hay otras repúblicas mucho más pequeñas actuales, que se me viene a la mente: Letonia, Lituania, Moldavia, Armenia, ¿sí? También formaban parte de la URSS. Pero, como les digo, al nombrar a Rusia, Ucrania y Bielorrusia, estamos nombrando del 85 al 90% de la ex-URSS. Hoy en día, mucha gente cuando escucha Rusia, y esto se dio incluso en la pandemia, ¿no? Cuando la vacuna Sputnik, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, se ubican, ¿no? Decía que Rusia lanzó esta nueva vacuna para la COVID-19, ¿sí? Para la pandemia. ¿Y cuál era el criterio de muchas personas de Occidente? No, todo se puede esperar de los comunistas. Falso. Hoy en día, en pleno año 2021, Rusia ya no se identifica con ideas marxistas-leninistas. Ya no. A ver, que existe el Partido Comunista Ruso, eso es otra cosa. Existe. Y son algunos millones de personas afines. Pero hablando de partidos y movimientos políticos, el Partido Comunista Ruso es la minoría. Hoy en día, la mayoría de rusos se identifica con el partido político de Vladimir Putin, Rusia Unida, que nada tiene que ver con el marxismo-leninismo.
absolutamente nada. De hecho, para muchos politólogos, Rusia Unida, cuyo máximo líder es Vladimir Putin, en el espectro político se sitúa en el centro con tendencia a la derecha. Muchos determinan que son centristas, centroderechistas, populistas, un partido atrápalo todo, como lo quieran, pero nada que ver con las ideas marxistas-leninistas. Entonces, si nosotros pensamos hoy en día que Rusia sigue identificada con las ideas marxistas-leninistas, estamos totalmente equivocados. Que existen rusos todavía afines a esos ideales, sí, pero son la minoría. Eso sí, deben tenerlo bastante claro. Listo. Retomando lo que les decía hace unos minutos, cuando nosotros hablemos de Marx, debe ser estudiado Marx dependiendo de la carrera, unos con mayor profundidad, otros con menos profundidad, pero debe ser analizado por todo estudiante principalmente de filosofía, derecho, política y sociología, ¿ya? Por nombrar algunas ramas del conocimiento. Ahora, como les digo, partiendo de las ideas de él, ¿sí? Sacar nuestras conclusiones y ser críticos y ser realistas acerca de los ideales marxistas-leninistas, ¿ya? Ahora, lo que nos debe quedar claro es lo siguiente. Marx siempre está relacionado con la denuncia de las inequidades. Ahora, cuando nosotros hablamos de la teoría de la justicia, por ejemplo, de Aristóteles, de Tomás de Aquino y de Kelsen, nos vamos a dar cuenta que estos autores dan su punto de vista acerca de lo que es la justicia. Ellos dan su punto de vista bastante claro. ¿Qué le diferencia a Kelsen? A Marx directamente. Marx, al hablar de justicia, él enseguida a la justicia lo relaciona con la política. ¿Sí? Por sobre todas las cosas, Marx, político por excelencia, ¿sí? Entonces, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kelsen, Ferrajoli, Manuel Atienza, da su criterio acerca de lo que es la justicia. Pero, por sobre todas las cosas, Marx le da un tinte político y enseguida él determina que el reino de la justicia tiene estrecha relación con una sociedad comunista. Para él, la sociedad comunista es símbolo de justicia. Acá viene mi punto de vista como profesional y como ciudadano. En lo personal, yo no comparto ideas comunistas ni socialistas bajo ningún parámetro. Yo, como William Redrobán Barreto, no comparto. Si ustedes lo comparten, respeto, no me identifico con eso, ¿ya? Pero, como les digo, es importante que se lo analice, no con profundidad, pero para decir, a ver, yo estoy en contra por esta situación. Lo que sí debemos tomar en consideración es lo siguiente. El comunismo, en teoría, es una novela, es algo lindo, es algo magnífico, es algo ideal, en teoría. En la práctica es otra cosa. Ahí sí es otra cosa, es totalmente diferente. Ya vamos a ver en unos minutos cómo en teoría todo es color de rosa, pero en la práctica es totalmente diferente. Ahora, que las ideas marxistas-leninistas tuvieron su auge en la humanidad, sí. El ejemplo más claro, la ex-URSS. Incluso algunos países europeos, de los que recuerdo, Bulgaria, Rumania, Albania, ¿sí? Muchos países europeos estaban afines a esas ideas marxistas-leninistas. El ser humano cambia, el ser humano evoluciona, el ser humano se va a dar cuenta que los sistemas ya no dan resultado. Lo que en 1950, lo que en 1970 dio resultado, en pleno año 2021 simplemente ya no, es una gran verdad. Ahora, lo que yo sí les puedo decir, y con ejemplos, es que muchos de los políticos que se han identificado con el comunismo, que se han identificado con el socialismo, precisamente no son pobres. Sí, precisamente no son pobres. Y muchos quienes se han jactado del comunismo, se han jactado del socialismo y que están en contra del capitalismo, tienen su riqueza en paraísos fiscales, más que los propios. Y con nombres y apellidos podemos darlo. Fidel Castro, uno de los máximos representantes del comunismo cubano, difunto, ¿no? Pero sus familiares tienen, pues, y no estoy en contra, ¿no? Que tenga su respaldo económico fuera de su país,
bienvenido sea. Pero lo que ellos dicen, en teoría, dista mucho de la práctica, ¿no? No tienen pues sus cuentas de ahorros en bancos cubanos, en el banco del barrio o en el banco de la esquina, no, pues tienen en paraísos fiscales, en Suiza, en Bahamas, en Hong Kong, o sea, ¿qué va a estar pensando? Ah, no, pero al pueblo cubano nos hablan de comunismo. Otro ejemplo, igual ideas chavistas, que no comparto para nada ni del actual presidente Maduro, ni de Nicaragua, nada de eso, en lo personal. Tienen sus respaldos económicos en paraísos fiscales. Si eso es ser comunista, si eso es ser socialista, yo creo que a cualquiera de nosotros nos va a gustar eso. El presidente de Corea del Norte, ya, que habla de igualdad, de equidad, de justicia. El hombre es uno de los seres humanos con el paladar más exquisito de todo el mundo. El hombre no cena, pues no desayuna como un cristiano común y corriente, no. O sea, los banquetes que el hombre se sirve son únicos. El licor que él consume es exclusivo para el señor presidente. Los cigarrillos o los puros que logra fumarse son exclusivos, fabricados solo para consumo de él. Si eso es ser socialista o comunista, a todos nos va a gustar. Otra cosa, miren, en el caso venezolano es penoso, de nuestros hermanos venezolanos. ¿Recordarán ustedes, o si no lo recuerdan, bueno, yo no lo recuerdo, algo de niño, pero la historia, los libros nos determinan, Venezuela era una potencia mundial, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Ecuatorianos migraban a Venezuela. Miren, cómo por decisiones políticas y malas decisiones de sus mandatarios, ¿dónde está hoy Venezuela, lamentablemente? Mucha gente ha tenido que salir del país, no existen libertades, un sinnúmero de cosas. Tal parece que de a poquito la situación va mejorando. No me consta, pero tal parece que sí es, en donde no se tiene lo elemental para vivir. Pero bueno, a eso nos ha llevado decisiones no acertadas. Y hay que ser realistas. Hoy en día vivimos en un país, vivimos en un mundo capitalista, nos guste o no nos guste, es así. Unos más, otros menos. China, uno de los países que siempre se identificó con el comunismo, hoy es uno de los más capitalistas del mundo. El fin de semana leí un artículo en donde se determina que incluso en riqueza ya le superó a Estados Unidos. Eso era visto. Eso es un secreto a voces, incluso aunque los gringos lo nieguen. Pero es lo que hay. Sí, como les digo, eso también nos enseña la filosofía del derecho, ser críticos y ser realistas. ¿Sí? Y de eso se trata también nuestro proyecto formativo, que surge el debate, que surja nuestros puntos de vista, ojo, respetando el criterio de la otra persona, pero hablando con pruebas. ¿Sí? Para muchos politólogos, juristas y sociólogos, el comunismo vendría a ser una fase extrema del socialismo. Eso quiero que lo tengan claro. El comunismo, desde el punto de vista político, el comunismo es de extrema izquierda. El socialismo no es extremista, es mucho más, ¿cómo sería la palabra? Más flexible, ¿sí? Está situado a la izquierda, pero no en un extremismo de izquierda como el comunismo. Ahora, se habla mucho del socialismo del siglo XXI, que tampoco comparto. Ese dichoso título de socialismo del siglo XXI, desde mi punto de vista, es una farsa. El socialismo fue, es y será lo mismo en el año 1000, en el año 2000, en el año 3000 y en el año 5000. Como la pobreza será la misma en el año 1950, en el año 2000 y en el año 3000. Eso que nos pongan esas etiquetas es simplemente, desde mi punto de vista, un marketing. La pobreza, la riqueza, la desigualdad, la justicia, las oportunidades siempre van a ser las mismas en el año 1, en la China, en el Ecuador, en Armenia, en Estados Unidos, en Canadá, en Paraguay, en Brasil, en todas las partes del mundo. ¿Ya? Que algunas personas se identifiquen con eso, respetable. Vivimos en un país democrático, en donde tenemos libertad de pensamiento, de filiación política, de tendencia sexual. Es muy libre. Y eso es bueno.
que exista diversidad. Lo malo que la gente piensa que todo lo de derecha es malo y que todo lo de izquierda es bueno. Falso, falso. Hay cosas muy positivas de la izquierda política, muchas. Y hay cosas malas también de la derecha, como lo hay buenas. O sea, se debe, por así decirlo, agarrar lo mejor de cada ideología. Es mi criterio, ¿sí? Entonces, eso también no pensemos que todo lo de izquierda es bueno ni todo lo de derecha es malo. No. Entonces, esto quiero que nunca se olvide. Para Marx, cuando hablemos de Marx, por lo menos en teoría, para Marx, él dice, el reino de la justicia se lo puede dar única y exclusivamente en una sociedad comunista. Para él, el comunismo es sinónimo de justicia. Él automáticamente, cuando habla de justicia, lo relaciona con la política a través del comunismo. El comunismo, políticamente hablando, es el extremo de izquierda. El socialismo surgió del comunismo, pero más no es un extremismo de izquierda. Es mucho más relajado, es mucho más flexible. Incluso del socialismo surgió la socialdemocracia, por ejemplo, que la socialdemocracia es muchísimo más flexible que el socialismo y ni se diga del comunismo. De hecho, los socialdemócratas están en contra de los comunistas, principalmente en el ámbito económico, políticamente hablando. Miren, y lo que yo les dejo acá escrito, al hablar de comunismo, por lo menos en teoría, debemos tomar en cuenta que es la doctrina económica, política y social. Comunismo, socialismo, socialdemocracia, capitalismo, todas estas doctrinas se enfocan en tres aristas, en lo económico, en lo político y en lo social. Todo. ¿Sí? Pero para los comunistas, ¿cuál es la principal base de ellos? Para ellos no existe la propiedad privada y no existen las clases sociales. Desde mi punto de vista, totalmente en contra. Hoy en día yo pienso que, yo pienso que la mayoría de nosotros, creo yo, no sé si me equivoque, vamos a estar a favor de la propiedad privada, creo yo. Y tenemos que ser críticos y realistas. ¿Existen clases sociales en el Ecuador y en el mundo entero? Claro que sí. Existen, no podemos, lo ideal sería que no exista, ¿no? Vivir en el país de las maravillas y que no exista delincuencia, no exista corrupción, no existan clases sociales, que nadie sea dueño de nada, sino todos dueños de todo y que el Estado sea el que reparte la riqueza de una manera equitativa. En teoría, hermoso. En la práctica, bajémonos de la nube. Son cosas totalmente diferentes en donde en la sociedad existe injusticias, corrupción, clases sociales, desigualdad, injusticia, como también existen puntos positivos. Eso tenemos que también tener clara la situación. No todo es negativo en el Ecuador y en el mundo entero. Algo positivo debe haber. Por ejemplo, en el Ecuador, hablar de pobreza existe, claro que sí, pero no se puede comparar, por ejemplo, los niveles de pobreza de otros países africanos, asiáticos incluso, y del mismo continente, como por ejemplo el caso de Haití, que en el Ecuador existe también millonarios. Sí, sí existen. La otra vez estuve revisando un artículo económico y determina que 10 familias manejan la mayor parte de riqueza en el país. 10 familias, de las que recuerdo. Álvaro Noboa, su hermana Isabel Noboa, Juan El Juri, los dueños de la corporación El Rosado, los dueños de la corporación Favorita, los dueños de Banco Pichincha, a través de Grupo Pichincha, y por ahí se me va algunos nombres más. Pero bueno, en conclusión, 10 familias manejan la economía ecuatoriana. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista, ¿no? Tienen sus empresas, tienen sus corporaciones, dan trabajo a los ecuatorianos, ¿ya? Eso lo veo yo, pero Marx que dice, no, esto es una desigualdad. El dueño del capital poco más esclaviza al trabajador. Yo no lo veo así. Hoy en día, en el Ecuador y en el mundo entero, los derechos de los trabajadores han ganado un espacio notable. Hay que ser realistas. Para que hoy hablemos de que debemos trabajar 40 horas a la semana, 8 horas por día, donde se trabaje sábado y domingo, y si es que yo no trabajo, me deben horas suplementarias y todo eso, ya le concedo la palabra. Ha sido un avance notable.
un avance notable, pero que no ha sido de la noche a la mañana. Para que nosotros accedamos a una remuneración justa, a un salario mínimo vital, a décimos terceros, décimos cuartos sueldos, ha sido una lucha constante, ¿sí? Que falta mucho por hacer en el país, como en la mayoría de países. Hasta en Estados Unidos existe injusticia. No pensemos que Estados Unidos es hijo de pucha, no, pues es el país de las maravillas, no. En algunos países más injustos, otros países menos injustos, pero lo hay. ¿Sí? A ver, en ese orden, preguntas puntuales, por favor, por situaciones de tiempo nada más. Vamos primero con Giselle y luego con Jorge. Les escucho. Buenas noches, doctor. Yo quería hacerle una consulta. Claro. Hablando de Marx y su justicia, ¿no? El entendimiento de la justicia, ¿qué pensaba él sobre el trabajo? ¿Por qué? Porque si al igual que todos deberíamos ser iguales, pero también deberíamos trabajar en la misma proporción. Sí, entonces, ¿qué pensaba él acerca del trabajo? Ya, muy buena pregunta y se me adelantó algo que ya lo vamos a ver. Marx, acerca del trabajo, ¿qué manifestaba él? En primer lugar, que nadie es más que nadie, entre comillas, que los dueños de los medios de producción, llámese, fábricas, universidades, hospitales, escuelas, fábricas de hacer zapatos, automóviles, absolutamente todo, ¿ya? No sean dueños de las personas naturales, sino que esto esté manejado por el Estado. ¿Sí? A criterio de él, ¿qué opina? Por ejemplo, en una sociedad capitalista, él determina que los trabajadores, acá tengo una idea para no irme de el contexto. Acá, mire, a criterio de Marx, el proletariado. Para él, en una sociedad existen dos grupos. Los burgueses, que son los dueños de los medios de producción, y el proletariado, que serían los trabajadores, los pobres, los que no tienen los medios de producción. Para él habría dos grupos, los burgueses y el proletariado. Hoy en día podemos hablar de una clase alta, media y baja, ¿por qué no? Para él no, era radical. Dos nada más. ¿Qué criterio tenía él? Que los pobres, que el proletariado, que los que no tienen los medios de producción realizan actividades laborales no de manera voluntaria, sino más bien de una manera forzada. Y que muchas de las veces se violentan los derechos de la prole, de los trabajadores, ¿sí? Ahora, como les digo, estas ideas son de muchísimas décadas atrás. Ahora, yo pienso que la mayoría de nosotros, ¿qué vamos a decir? A ver, yo trabajo y por mi trabajo debo recibir una remuneración, lógico, en el sector público, en el sector privado y proporcional, ¿no? Si una persona que trabaja 8 horas va a ganar el doble de que una persona gane 4, lógico. Es por el principio de proporcionalidad, es lo que hay, ¿no? Pero acerca del trabajo, a ver, dos cosas. Para él, una sociedad justa es la comunista y la más injusta es la capitalista. Y a criterio de él, en el capitalismo, el proletariado, los pobres, ¿sí? Son muchas de las veces son víctimas de esas desigualdades, ¿sí? Porque dicen, gracias al trabajo de la prole se enriquece el burgués, ¿sí? Ahora yo lo veo de otra manera. Los ricos tienen el capital, pues, y ellos, ¿cómo sería la palabra? Ellos invierten, ¿sí? A través de las fábricas, de las corporaciones, y sí, dan trabajo, yo lo veo así, a las diferentes personas en Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo entero. Lo que sí debemos tomar en cuenta que hoy en día, gracias a las luchas que han venido dándose a lo largo de las diferentes décadas en todo el mundo, se ha avanzado notablemente en los derechos de los trabajadores. Anteriormente, yo pienso que los derechos de los trabajadores eran mucho menores que los que tenemos hoy en día. El acceso a la seguridad social, que obviamente al hablar de seguridad social en el Ecuador tenemos que mejorar notablemente, pero existe. El pago de décimos terceros, décimos cuartos, horas extras, ¿sí? Que únicamente trabajemos, no únicamente, que trabajemos 8 horas al día, 40 a la semana, ha sido la lucha constante. Como les digo, estas ideas tuvieron auge hace muchas décadas.
el ser humano cambia, el ser humano evoluciona, y por ejemplo las levas, ¿sí? Las actuales personas, la juventud va a decir, no, este Marx estaba completamente loco, en su gran mayoría. Otros van a decir, no, tuvo una gran verdad. Depende a dónde nosotros lo enfoquemos. En lo personal no me identifico con eso. Vamos con Jorge, por favor. Gracias, doctor. Compañeros, buenas noches. Bueno, desde mi apreciación, al revisar un poquito lo que estamos viendo, Marx es muy puntual, ¿no? En estas cosas, pero lamentablemente las personas que llegan al poder lo toman en beneficio de las personas. No es que el marxismo está mal o cosas por el estilo. Aparentemente es una novela que nos venden, pero bonita. Sí, los logros de aquí son los que llegan al poder. Inclusive en otros aspectos del capitalismo, o sea, como usted mismo dijo, doctor, siempre va a haber algo negativo. En todo, desde mi apreciación, considero lo mismo, doctor. Y un poquito como para romper el hielo, doctor, usted había mencionado que había 10 familias, ¿no es cierto?, que usted ha podido leer, que son Sí. las que tienen el poder económico aquí en el país. De repente no encontró ahí un apellido Redrobán Barreto. No, para nada. Más bien Redrobán Barreto pertenece a la prole ecuatoriana, creo yo. Gran. Gracias. No, a usted, gracias. Y no, sí, verán. A ver, ahora, aquí no, pues, uy, decimos, Ecuador es Álvaro Noboa, es el más rico del país. Creo que su fortuna supera los 1.200 millones. 1.200 millones. Comparándolo con los ricos, con los mayores, con las personas más ricas de la región, creo que el hombre no llega ni al puesto 50. Están primero mexicanos, y de Latinoamérica. Slim, Carlos Slim, dueño de muchas empresas en México. Una de ellas, Slim tiene incluso presencia en el Ecuador. ¿A través de qué? A través de la operadora Claro. Presencia mexicana en Ecuador de uno de los más ricos de Latinoamérica, Slim. Slim tiene su ascendencia de Medio Oriente, pero él es mexicano. Entonces, sí, o sea, sí, es una gran verdad lo que dice el compañero, ¿no? En teoría, Marx nos propone esto. Y los mismos seres humanos, y no solamente de hoy, desde muchos años atrás, cuando han llegado al poder, el marxismo, la igualdad, que nadie está por encima de otro y que el Estado sea dueño de todo, gracias a esas ideas se han enriquecido ellos, sus familiares y sus amigos más íntimos. ¿Sí? Es una gran verdad, lamentablemente. Pocos son los mandatarios que han puesto en práctica lo que dicen en teoría. Sí, en teoría es muy lindo, es muy bonito, pero en la práctica, sí, puede ser una explicación a eso, que el propio ser humano, ¿no? El propio ser humano no lucha contra el bien general, sino contra el bien particular. Otra cosa, Marx es autor de un sinnúmero de libros, muchísimos libros, principalmente en filosofía, en política y en derecho. Pero vamos a citar incluso por situaciones de evaluación a 4, que también están en el módulo. De las que recuerdo, el manifiesto comunista, que propiamente es del manifiesto del Partido Comunista, sobre la cuestión judía. El Capital, y se me va uno, crítica del programa de Gotha. Esto lo tienen en el módulo, entonces no nos olvidemos. Un sinnúmero de obras, desde el punto de vista filosófico, sociológico, del derecho, pero entre los más populares, entre los más conocidos, el Manifiesto Comunista, crítica del programa de Gotha, el Capital y sobre la cuestión judía. ¿Sí? Ahora, miren, aquí nos da una definición el autor acerca de lo que es la justicia. Una definición un poco más técnica, llamémoslo así. ¿Ya? La justicia para el autor, es decir, para Marx, no es otra cosa que el equilibrio
entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas en un modo de producción. Parece trabalenguas, pero así está en el artículo académico. ¿Y esto cómo lo logra? A través de una sociedad comunista. Para él no hay medias tintas, para él no puede haber un socialismo, para él no puede haber una socialdemocracia, para él lo único que provoca justicia, equidad, tranquilidad en una sociedad es el sistema comunista. Como les digo, en teoría puede darse, pero por las diferentes experiencias que hemos tenido, en la práctica difícilmente se ha dado. Ahora, para que recuerden, las ideas marxistas leninistas tuvieron auge, sí, eso nos dice la historia, en la ex-URSS y en algunos países europeos, de los que recuerdo Bulgaria, Rumanía, Albania, incluso la Yugoslavia. Ya no existe la Yugoslavia, ya hubo una división como la ex-URSS, pero más o menos la Yugoslavia, hoy en día los territorios de la actual Croacia. ¿Ya? En Checoslovaquia también existía, eran afines desde el punto de vista económico, político y social al comunismo. Hoy en día el comunismo tiene auge. De hecho, existe el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Muy pocos, son poquísimos. En Estados Unidos, aunque no parezca, hay el Partido Comunista, pero son no solo minorías, son menos que eso. En China hay el Partido Comunista Chino, pero ya ideológicamente ya un poco tergiversado, ¿sí? Porque hoy en día pensar que en China se piense de un comunismo, no, hay que ser realistas, ya no. De hecho, yo considero a China uno de los países más capitales del mundo, ¿sí? Por sobre todas las cosas, como representación, ¿no?, del capitalismo, tenemos Estados Unidos. Ahora, políticamente hablando, Estados Unidos se identifica con dos partidos políticos, los demócratas y los republicanos. Desde mi punto de vista, ambos son capitalistas, los republicanos mucho más y los demócratas un poco más, llamémoslo, flexibles, más enfocados en el socioliberalismo, en la socialdemocracia, algunos, pero principalmente el socioliberalismo. Máximas figuras del partido republicano, Abraham Lincoln, de los últimos, George W. Bush, padre e hijo, y Donald Trump. Demócratas, el actual presidente Joe Biden, Bill Clinton, históricos, Jackson, el que está en el billete de $20, Jackson. A ver, otro demócrata, Thomas Jefferson también, ¿sí? Entonces, igual, por ejemplo, en el país, aterricemos en el Ecuador, nosotros pensamos, por ejemplo, que el actual presidente Guillermo Lasso es un extremista de derecha, para nada. ¿Esté enfocado políticamente hablando en la derecha? Eso sí, puede considerarse un centroderechista, tal vez, pero un extremista de derecha no. ¿Quién es un extremista de derecha? El actual finalista para la presidencia de Chile. Él se puede considerar un extremista de derecha. Ustedes han de haber escuchado, el día de ayer Chile fue a las urnas. Y miren cómo son los chilenos. A la segunda vuelta van los dos representantes de los extremos, de extrema izquierda y de extrema de derecha. Tuvo una ventaja de apenas 2 puntos porcentuales, que eso más o menos es unos 150. Ya es cuestión de cada uno de nosotros. Hablar de política es como hablar de religión. Religiones tenemos un sinnúmero: católicos, mormones, testigos de Jehová, judíos, musulmanes, hinduistas, un sinnúmero. Respeto, consideración de lo que piense no el enemigo político, debe ser el contrincante. Yo no utilizo esa palabra, enemigo político, es que él es mi enemigo político. No, puede ser tu contrincante político, eso sí, tenemos que ser más.
Aunque en el Ecuador nosotros no, ¿de qué política podemos hablar? El que está en el social cristiano luego se hace del MPD cuando había, y el del MPD cuando había luego asomaba en la democracia popular cuando había. Entonces es un champús de muchos políticos que caen en la politiquería. Otros sí, que siempre se han identificado. Por ejemplo, muchos de ustedes, incluyéndome a mí, no compartirán, por ejemplo, el criterio de Jaime Nebot, pero él desde que apareció en la palestra política siempre tuvo afinidad al Partido Social Cristiano. Aunque no compartamos con él esos criterios, lo que se debe destacar es que siempre estuvo enmarcado en su ideología, y eso es muy bueno, ¿sí? Bueno, y otros ejemplos que tenemos a nivel de todo el mundo. Para Marx, como la sociedad más justa es la comunista, la más injusta es la capitalista, todo lo contrario. Para él, la mayor parte de injusticia la vive la sociedad capitalista, ¿sí? En donde, como les había dicho hace algunos minutos, a criterio de Marx, en una sociedad capitalista, el proletariado realiza las actividades laborales no de manera voluntaria, sino más bien de una manera forzada. Así lo ve él el trabajo en una sociedad capitalista, en donde los trabajadores, los empleados, no realizamos actividades laborales, de manera voluntaria, sino todo lo contrario, de manera forzada. Como les digo, estos ideales tuvieron auge hace algunas décadas. Y no se olviden, tuvo auge incluso durante mucho tiempo en varios países del mundo, en muchísimos países del mundo. A nivel de Latinoamérica, recordarán ustedes que hace algunas décadas estaba de moda, y bueno, todavía existen muchas personas afines a esa ideología, al socialismo. Hubo un tiempo en Sudamérica donde tenía un boom terrible, brutal, abismal. En Ecuador, Rafael Correa. En Venezuela, Hugo Chávez. En Brasil, Ignacio Lula da Silva. En Uruguay, con Pepe Mujica. En Bolivia, con Evo Morales. Hoy, como que la tendencia ya fue cambiando, ¿sí? En Ecuador, en Brasil, con Bolsonaro. En Uruguay, con el actual presidente Luis Lacalle Pou. En Paraguay también con el presidente, se me fue el apellido. Bueno, en Bolivia sigue manejando el masismo, el MAS, movimiento al socialismo en Bolivia. Y dentro de estos países también tienen su contrincante político, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, al masismo, jamás. Pero Bolivia, como país en general, lo ha sido. Y se me va alguien más del continente. Bueno, en el caso de Bachelet no manejaba un socialismo del siglo XXI, una socialdemocracia podemos decirlo, ¿sí? Entonces hablar de una socialdemocracia, de un socioliberalismo, bienvenido sea. Hablar de los extremos, tampoco no soy afín a eso. Listo, antes de despedirme, bueno, todavía tenemos unos 3 minutos. Quisiera seguir con ustedes, incluso escuchando sus... Este tema que estamos viendo es un debate muy profundo, que nos podemos quedar incluso durante mucho tiempo. Pero por situaciones de que tengo clases, tutoría con los compañeros del segundo grupo, bueno, en unos minutos tengo que abandonarles. Ahora, cuando hablamos de las teorías de la justicia, tanto de Marx, de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de Kelsen, yo he utilizado artículos académicos actuales, y a partir de esos artículos académicos actuales, yo les he dado un resumen en el módulo. Si es que ustedes quieren profundizar el tema con alguno de los autores, pueden hacerlo, y el material referente a estos artículos académicos se encuentra en el aula virtual, como se les explicó en la primera tutoría, ¿sí? Y con esto termino. Marx indica que el comunismo es la sociedad más justa y que es mucho más justa que el socialismo, pero él defiende también en alguna de sus partes del socialismo, indicando que el socialismo es mucho más justo que el capitalismo.
a criterio del autor. Como les digo, todas las ideas, todos los pensamientos que les dejo acá, ya queda a criterio, a la sana crítica de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, lo que sí, aunque pase el tiempo, Marx aportó notablemente con sus ideas. Que algunos estén a favor de él, bienvenido sea. Y que otros no estemos de acuerdo con esa postura desde el punto de vista político, económico y social, también es otro. Nosotros tenemos la última palabra, el ecuatoriano, el latinoamericano y los ciudadanos del mundo entero, ¿sí? Bueno, ya me salió acá el recordatorio que únicamente tengo 5 minutos. A ver, antes de despedirme, entonces, les confirmo las fechas. El próximo 29 vamos a tener que participar en un foro, que en su debido momento lo subiré. El 6 de diciembre, que tenemos videoconferencia, el 6 de diciembre les indico los temas que debemos prepararnos, las fechas y la metodología. Voy a estar pendiente. Si por alguna situación me olvido el 6 de diciembre, con toda confianza me hacen acuerdo. Sano consejo, sigan leyendo, sigan estudiando para que al finalizar esto no se les acumule, ¿sí? Eso, estimados estudiantes, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá. Esta clase, esta tutoría está siendo grabada y en días venideros ya lo treparé al sistema. Les deseo una excelente noche, que tengan un excelente inicio de semana y que les vaya bien en todo lo que realicen, ¿sí? Desde todo punto de vista. Laboral, familiar, sentimental, económico, absolutamente en todo, la mayor de las suertes. Entonces, si Dios lo permite, nos volveremos a ver a través de este medio con el link que ya está en el aula virtual del día lunes 6 de diciembre, día de San Francisco de Quito, día de nuestra capital. Listo, estimados estudiantes, un abrazo y buena noche.